Una persona pregunta que cuánto dura el proceso de desactivación emocional. Quiero decir, las personas con apego evitativo, cuando están en un conflicto dentro de la relación de algún tipo, un conflicto emocional, ¿verdad? Tienden a evitar esa emoción, tienden a apagar la emoción, a evitar el conflicto y a retirarse. A retirarse por lo general de manera emocional, pero algunas veces también físicamente. Pero claro, es difícil de ver que esto tenga una duración determinada. Es importante entender que estas personas cuando se retiran, aunque tú veas que no expresan emociones, emocionalmente hablando se sienten alteradas, aunque sea en forma de ansiedad o de inquietud o de cualquier otra emoción. Lo que pasa es que no la expresan. Esa emoción que les altera, que les perturba, necesita como, digamos, como hacer pozo, necesitan como calmarse. Y las personas con apego evitativo para calmar sus emociones necesitan autorregularse. ¿Qué quiere decir? Necesitan estar solos. Entonces, estando solos, sus emociones se van regulando, se van calmando y luego cuando ya se sienten tranquilos, vuelven, ¿verdad? Por eso muchas veces hacen esto que vuelven como si no pasara nada o no quieren hablar del tema, ¿verdad? Porque si vuelven y hablan del tema, esas emociones se van a volver a alterar, ¿verdad? Y volver a otra vez el mismo ciclo. Esta es la razón. Pero ¿cuánto dura esto? Evidentemente no se puede saber, pero hay que tener en cuenta que va a durar más o menos en función principalmente de dos cosas. La primera, por supuesto, es la historia de esta persona. Esta persona puede que tenga digamos, un grado de neurosis elevada por sus propias heridas, sus propias circunstancias, sus rupturas anteriores, etcétera, ¿no? Su propio funcionamiento psicológico. Y cuanto más, digamos, más neurótica sea esta persona, cuanto más grado de neurosis, digamos, de sufrimiento, de dificultad emocional tenga, más tiempo va a necesitar para calmar sus emociones. Por eso hay algunas personas que necesitan días, ¿verdad? Pero claro, mucho más importante también hay que entender que va a tener que ver además cómo actuamos nosotros. Quiero decir, si esta persona en ese momento se retira, está perturbada, que aunque nosotros le veamos frío y que no expresa emociones, yo explico que por dentro sí que las sienten, pero lo que tratan es de desconectar, ¿verdad? Para calmarse, nosotros empezamos a insistir, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Quiero hablar, quiero que me digas algo, es que no me dices nada, etcétera. O cuando se retiran, en llamarles, mandarles mensajes, reclamarles. O sea, cuanto más hagamos presión, cuanto más nosotros impactemos emocionalmente en esta persona cuando necesita autorregularse, evidentemente mucho más va a tardar. Y dentro de la pregunta también está cómo es que esa persona parece que no siente nada, cómo es que esa persona que está contigo, que es tu pareja, que se supone que te quiere, de repente no muestra ninguna emoción, como si no le importaras, como si no te quisiera, casi como si no te hubiera querido nunca. Te hace pensar, a lo mejor es que no me ha querido nunca, que todo es mentira. No, hay que entender que cuando una persona con apego evitativo desconecta de sus emociones, desconecta de todas. Claro, y en ese momento no es que no te quiera, es que no siente empatía, no siente afecto, solamente siente necesidad de aislarse, de autorregularse, solamente siente necesidad de evitarte, pero no de evitarte a ti como pareja, sino evitar el impacto emocional. Ahora que claro que esto puede repetirse muchas veces y acabe convirtiéndose en una realidad, que esa persona no te quiere porque si evita las emociones, si evita el conflicto emocional, si entra en ese estado de desconexión y ese estado de desconexión permanece mucho tiempo, se repite con mucha frecuencia, debido a lo que he dicho, cualquiera de las dos opciones, a que tenga ese grado, digamos, un grado muy alto de neurosis o que nosotros le estemos insistiendo o apretando demasiado, puede que esto se convierta en una realidad, que esta persona no te quiera porque no lo va a sentir. Claro que no, esa desconexión no le permite sentir ese afecto y además no se dan cuenta. Quiero decir que es fácil ver que en ese estado de desconexión ellos mismos o ellas, ¿verdad? Pueden sentir que sí, que no te quieren o que te dejan de querer o que te pueden dejar de querer con esa facilidad y que si la situación se sostiene demasiado en el tiempo, esta persona puede incluso pensar que es mejor dejar la relación y dejarla
con frialdad, como si no te hubiera querido nunca. Pero es simplemente porque está desconectando de sus emociones. En algún momento, y muchas veces es cuando se retiran, y por eso sabemos que vuelven con tanta frecuencia, en algún momento cuando se sientan tranquilos y empiecen a relajarse y a calmar sus emociones, entonces van a empezar a sentir cosas. Y aquí cuando vuelven a sentir cosas es cuando quieren volver. Y en esa tesitura de vuelvo y volverá a pasar lo mismo, o no vuelvo y voy a intentarlo otra vez, o entonces es cuando esa persona realmente demuestra, ¿no?, en qué nivel está lo que siente por ti y en qué nivel está lo que está sufriendo. Si la persona sufre mucho, no puede con esta gestión emocional, puede que aunque te quiera, no vuelva. Y claro que puede ser que realmente no te quiera. No quiero decir que esto siempre sea así. Claro que en muchos casos estas personas con apego evitativo nunca han sentido nada. A lo mejor son tan evitativos que nunca se han permitido sentir nada. Y muchas veces son estas personas evitativas de su tipo narcisista, que realmente la manera en que estaban en la relación no era una manera, digamos, empática. Estaban por su propio interés, por su propio beneficio, y cuando ya no les das lo que ellos esperan que les des, entonces se retiran o te tratan como te tratan. Realmente estas personas sí que no te han querido nunca, pero no es todos los casos así, ¿verdad? La persona evitativa tiene práctica, por supuesto, de toda su vida, de desconectar de esas emociones, y esas emociones desconectan para no sentir esa abrumación, esa alteración emocional que no pueden soportar, y desconectan, y en esa desconexión, por supuesto, pueden tardar mucho o poco, y evidentemente mientras están desconectados no vas a sentir ningún afecto, lógicamente. Y aquí también hay otra cosa interesante, y es que hay que ver la diferencia entre las dos formas, ¿no? Quiero decir que si tienes una pareja con apego evitativo y en su desconexión emocional tú identificas que tienes mucho que ver, porque tú estás sin saberlo o sin haberte dado cuenta, presionando mucho emocionalmente, invadiendo mucho emocionalmente, y esto lo puedes cambiar, y detectas que esta persona, cuando la dejas respirar y la dejas tranquila, se va calmando y vuelve y las cosas pueden funcionar. Evidentemente esto a lo mejor tiene alguna solución, ¿no? Pero también tenemos que ver que a lo mejor sea por la otra razón, porque muchas personas con apego evitativo vienen muy heridas, vienen muy traumatizadas incluso de otras relaciones, y hagas lo que hagas, cuando conectan con su malestar y con su perturbación emocional, se retiran y pueden tardar días, es que hay casos de tardar días y días, incluso sin decir nada, y tú te das cuenta de que no puedes hacer nada, o sea, no has tenido nada que ver. A lo mejor has tenido algo que ver, que no siempre con el detonante, pero lo que le está pasando a esa persona no tiene nada que ver contigo. Por lo tanto, si no tiene nada que ver contigo, poco puedes hacer, ya que hay que ser realistas. O esta persona va a terapia y soluciona sus problemas, o realmente la relación no va a funcionar, claro. Y si es el caso anterior, que sí que tenemos que ver, que es en la mayoría, ¿verdad?, que son problemas de la relación y problemas de cómo funciona cada uno en la relación, ¿no? Cuando una persona es más emocional que otra, pues si lo entendemos desde aquí, es así, es fácil de ver que existe la posibilidad de que cuando esta persona se perturbe, cuando desconecte emocionalmente, en vez de tomárnoslo como un que ya no me quiero, ya no le importo, nos lo tomamos como que esta persona necesita autorregularse, le damos su espacio, le dejamos que se retire y esperamos que vuelva. Y entonces veremos también si nos merece la pena, ¿no? Porque si tarda mucho aún y todo, a lo mejor no lo tenemos que pensar, pero a lo mejor descubrimos que si les dejamos ese espacio, pues muchas veces estas personas no funcionan tan mal, ¿no?, si no se sienten presionados. Ahora sí, cuando vuelven, lo que nos encontramos evidentemente es que tenemos una necesidad importante e insatisfecha, entonces también tendríamos que tratar de plantear esta necesidad, esta queja, de una manera que no sea mediante presión, mediante la queja, sino mediante una propuesta de solución, mediante una información, ¿no?, de que esto es lo que yo necesito y que me gustaría que tú pensaras si hay alguna forma en la que esto puede mejorar o puede cambiar. Si se lo planteamos así,
puede que esa persona, dentro de sus espacios de autorregulación, de desconexión emocional, cuando se retiran, haga una reflexión y puede que vuelva, a lo mejor con una solución o con alguna propuesta. Pero si lo hacemos siempre de manera impactante, emocionalmente hablando, esa autorregulación no le va a permitir ni siquiera la reflexión. Así que si existe alguna posibilidad de solucionar el conflicto, siempre tendrá que ser permitiéndoles esa desconexión y esperando que en esa desconexión haya un avance, haya un cambio, haya una propuesta, y que no tenemos que renunciar a nuestras necesidades, a nuestros problemas, pero sí tenemos que renunciar a que esta persona cambie. Si es evitativo, cuando hagamos un impacto emocional, reaccionará así siempre.